Dios le bendiga, hermanos, ¿cómo están? Estaremos hablando de textos que parecen decir que la salvación se pierde, parte 2, con Biblia en mano. Estaremos hablando en el libro de Romanos. Nosotros los judíos, olivo natural, nos desgajaron nuestro propio olivo para meterlo a usted, y la Biblia dice: aprende, no sea que tú te jactes contra el olivo natural y tú también seas desarraigado, porque si Dios no perdonó al olivo natural, tampoco a ti te perdonará, olivo silvestre, porque poderoso es Dios para volver a injertar al olivo natural en su propio olivo y arrancarte a ti si no perseveras. ¡Ay, ya cállate, 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 que me desesperas! Capítulo 11, del verso 20 al 23. Tenemos aquí palabra de Dios en mano. Y dice la palabra del Señor en el verso 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí, mis amados hermanos, nos está dando una exhortación. Textos que parecen decir que la salvación se pierde. Aquí el apóstol está diciendo, está hablando a nosotros los gentiles, que por la incredulidad Israel fue desgajado. Pero nosotros por la fe estamos en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Podemos ver cómo la gracia del Señor se abrió para todos nosotros los gentiles. La puerta del cielo se abrió. Este pasaje se interrelaciona o se correlaciona con la parábola de la vid en el capítulo 15 del libro de Juan. Y el apóstol hace en forma de una metáfora relacionando un árbol original con Israel y las ramas injertadas que somos los gentiles. Entonces, en esta metáfora, el apóstol dice que nosotros fuimos injertados y ellos fueron arrancados como ramas del tronco. ¿Por qué? Por la incredulidad. Aquí en este pasaje bíblico no nos está hablando de que una persona hace obras, que va a la iglesia, que se aparta del pecado, que vive una vida de santidad fervorosa, una persona que es muy fiel a los cultos de su iglesia, va interdiario a su iglesia, una persona que hace ayuno, que hace vigilia, que hace silicio, que busca a Dios en la forma mayormente tradicional como conocemos. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo directamente de la incredulidad que estuvo Israel, por lo cual fueron quitados. Y sabemos, como decíamos en el video pasado, que ellos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, que ellos no aceptaron a Cristo como Mesías. Aquí en el verso 20 dice: por su incredulidad ellos fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, teme. Aquí en República Dominicana, voy a tomar el ejemplo de este país. Aquí en República Dominicana nosotros creemos en Cristo, sabemos que los judíos rechazaron a Cristo, sabemos que tenemos salvación por medio de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo está alzado, como el Señor dijo, que el Hijo del Hombre sería alzado como Moisés levantó la serpiente. Y sabemos que desde Israel Cristo murió por nosotros y que tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Pero aquí en República Dominicana muchos se ensoberbecen diciendo que en este país no llegan terremotos, no llegan grandes ciclones, se desvían, que Dios nos está cuidando por causa de que hay muchos cristianos que dan rodillas. Aquí en República Dominicana, nosotros los dominicanos muchas veces nos ensoberbecemos porque sabemos que Israel no acepta a Cristo, y nosotros, como tenemos el evangelio, como sabemos que la salvación es por medio de Cristo y se llega al cielo, todos los dominicanos conocemos que la puerta al cielo es Cristo. El detalle está en que muchos nos enaltecemos diciendo que este país es bendecido, que hay muchos cristianos que dan muchas rodillas, que los grandes ciclones se desvían por causa de los cristianos que hay, que no pasan terremotos, que todos se desvían para Haití, por cuanto Haití es un país idólatra, que cree en el vudú, que cree en la brujería. Nosotros nos enaltecemos de eso. Pero hay un detalle con República Dominicana. República Dominicana nos enaltecemos, pero las personas que se enaltecen de esto son personas que andan bebiendo, andan en una vida desordenada totalmente, una vida lujuriosa, mundana, en sus delitos y deseos. Entonces dicen: hay muchos cristianos, aquí no va a pasar nada.
Pero ellos, cuando tú le dices ven a Cristo, te dicen no, yo todavía, tú crees que Cristo te salvó, sí, pero yo todavía no, yo no estoy salvo porque yo estoy bebiendo, Dios tendrá misericordia de mí. Se jactan de que hay personas cristianas, pero en ellos no está la luz del evangelio. En el capítulo 5, verso 40 del libro de Juan, Jesús le dijo a los judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, esto que está pasando en República Dominicana, por eso dice, teme, gentiles, teman. No se lleven de que Cristo los salvó, simplemente tengan fe, porque ustedes están por la fe. Ellos por la incredulidad fueron desgajados, pero tú temes, gentil, al pueblo gentil, desde todos los tiempos que se abrió la gracia, se nos exhorta a que temamos, que no nos pongamos altivos por causa de que Israel no recibió la salvación. Entonces, ¿qué les quiero decir, mis amados hermanos? Que aquí en República Dominicana está pasando lo mismo. No estamos temiendo, no estamos teniéndole temor y reverencia al sacrificio de Cristo. Muchos dicen que hay muchos cristianos, pero ellos no vienen a Cristo. Muchos dicen que hay muchos cristianos, pero ellos no son salvos. Entonces se jactan de que República Dominicana tiene muchos cristianos, pero en ellos el evangelio no es efectivo, la salvación no es efectiva porque ellos no tienen fe. Entonces, sigue diciendo en el verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hablando bajo el contexto de la fe y la incredulidad. Si a ellos no fueron perdonados por su incredulidad, tampoco nosotros por la incredulidad seremos perdonados. Entonces no está hablando de que una persona que es devoto a una iglesia, que guarda santidad, que se aparta del pecado, no está hablando que esa persona pierde su salvación por esas obras de justicia. Eso no es lo que está hablando. Está hablando que sí, igual que Israel, si no cree de todo corazón en el evangelio, esa persona, igualito que un judío, será desgajado. Sigue diciendo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muchos confunden y dicen, no, si tú perseveras, tú serás salvo, porque te está hablando como si estuviera hablando de las obras. Y no está hablando de las obras de justicia que hacemos aquí, de obras de santidad, que nos guardamos del pecado, que hacemos obras buenas para los pobres, que ayudamos a los hermanos, que brindamos pan al hambriento. De esas obras no está hablando de eso. Aquí está hablando si tú permaneces en esa bondad. Pero el permanecer que habla aquí es de permanecer en la gracia de Dios por medio de la fe, como lo dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esta es la bondad, el regalo de Dios, la misericordia de Dios, la gracia. Si permanecemos en esa fe, es la fe, el creer, si permanecemos en esto, de otra manera nosotros también seremos cortados. Aquí dice que esta ha sido la bondad para con nosotros. Amado hermano, por más obras que hagas, aunque vayas a la iglesia, sea devoto, de tus diezmos, perteneciendo a una denominación, aunque guardes santidad, aunque ayunes, aunque ore, aunque haga vigilia, silicio, aunque haga todo lo que hagas, te guardes de santidad, sea fervoroso. Si te preguntan, Cristo murió y resucitó por todos tus pecados, y dijiste, bueno, por algunos, por los otros, nadie puede pagar pecados. Cristo murió por todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Si te preguntan, ¿Cristo te dio salvación? Sí. Pero si yo no permanezco guardando santidad, me pierdo. Entonces, amado hermano, por más que guardes santidad y busques obras de justicia, si no crees que Cristo te dio vida eterna y pagó tu deuda en el lago de fuego el día de la condenación, lamentablemente no estás creyendo en el evangelio. Estás dudando, porque el evangelio es por medio de la fe. Creer que Cristo pagó tu pecado y te dio salvación y vida eterna. Salvación significa seguridad. Seguridad. No hay perdición. En este texto no está diciendo que la salvación se pierde, como dicen estos falsos predicadores. Y a mí no me van a venir con el cuento chido de decirme que la salvación no se pierde, hijo del diablo. ¡Cállate, que me desesperas! Que si perseveras, no está diciendo si perseveras en obras, te está diciendo si perseveras en la fe, si perseveras creyendo, si te mantienes creyendo. Y dice la palabra del Señor, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, si el Padre no lo trajere.
O sea, tiene que haber una acción de Dios para que haya arrepentimiento y haya fe en ti y en mí. Entonces, sigue diciendo, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. No importa lo que ores, ayunes, busque a Dios y haga lo que haga. No estoy diciendo que no se haga, hay que hacerlo. Lo que te estoy diciendo es que por obra de justicia tú no vas a mantenerte conectado con Dios, sino por la fe. Dice que si ellos no se mantienen en incredulidad, serán injertados nuevamente porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí dice este predicador que si no perseveras, tampoco a ti te perdonará, olivo silvestre, porque poderoso es Dios para volver a injertar al olivo natural en su propio olivo y arrancarte a ti si no perseveras. Mateo 24:13 es un texto que está totalmente bajo la gran tribulación. Pertenece a la gran tribulación, no a la gracia. En la gracia es ser salvo por medio de la fe. Si creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el periodo de la gracia, la salvación es por medio de la fe. Ahora, en el periodo de la gran tribulación, que es un periodo efímero, de eso estaremos hablando más luego, más adelante, es el que persevere. En el Nuevo Testamento interlineal griego de Francisco La Cueva dice, el que aguante, porque este verso, cuando los ponemos en el contexto de la gracia, cometemos un error garrafal. Este verso pertenece totalmente a la gran tribulación. El que aguante hasta el fin, porque en la gran tribulación hay que dejarse cortar la cabeza o morir de hambre para no sellarse con el sello del anticristo. Pero está fuera de contexto decirlo bajo la gracia, porque este verso, Mateo 24:13, está también en Mateo 10, del 16 en adelante, que habla de persecuciones venideras. Está mal interpretado y sacado de contexto cuando se lleva a la gracia. Ahora bien, aquí dice que ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados nuevamente. Así que, amado amigo, amado hermano, este texto no habla de que una persona así, con sus propias obras, con sus propios méritos, con su propia santidad, va a permanecer en la vid conectado, porque se interrelaciona este pasaje con la vid de Juan 15. No está hablando de sus propios méritos, está hablando que si no permanece en la fe, si no permanece creyendo que Cristo le dio vida eterna, lamentablemente también le pasará lo mismo que los judíos. ¿Cuántas religiones hoy enseñan a sus feligreses a dudar de Cristo, que la salvación se pierde? Aquí no está hablando de que la salvación se pierde. Aquí está hablando de la fe. El que no tenga fe, que es gentil, que no tenga fe, le pasará igualito que los judíos que rechazaron a Cristo. Aún esté en una denominación. Si no cree que Cristo le dio salvación y vida eterna, lamentablemente también será desgajado de esta gracia que nos fue dada. Porque la gracia, la salvación, ya nos fue dada. Ya la salvación fue efectuada, consumada. Y para que sea efectiva en nosotros, hay que creerla por fe. Así que, amado hermano, no nos llevemos de estos falsos predicadores que tergiversan la palabra de Dios. Nosotros los judíos, olivo natural, nos desgajaron de nuestro propio olivo. Entonces, lamentablemente, como la fama es lo que genera expectativa, entonces muchos siguen a esos famosos. Llevémoslo a su contexto debido para no hacer un buffet y crear nuestro propio plato. O sea, en esta analogía que dije, para no hacer nuestra propia doctrina de versos que no van en contexto y hacer nuestra propia doctrina, nuestra propia religión. Así que, amado hermano, Dios te bendiga mucho. Textos que parecen decir que la salvación se pierde. Síguenos en nuestras redes sociales, @JC Luz y Vida.